Sean todos ustedes bienvenidos. Como editorial Catancura queremos agradecer en primer lugar al Centro Cultural Gabriela Mistral por facilitarnos amablemente sus dependencias, como también a ustedes que se han acercado hasta aquí esta calurosa tarde primaveral de Santiago, capital de la otrora Capitanía General del Reino de Chile, hoy República. El libro que hoy presentamos, Diario de un bailarín, guarda estrecha relación con la mención al Reino de Chile. Su autor, Ítalo Tai, nacido en Santiago en 1967, coreógrafo, bailarín, actor y director, ha dedicado parte sustantiva de su obra artística a explorar los relatos cosmogónicos de las antiguas razas que habitaron nuestro territorio, como también los mitos y leyendas de fondo universal sobre los que se ha fundado y proyectado la imagen de nuestro país. Entre dichas obras suyas destacan La ciudad de los Césares perdidos, en 2005, Reche, Los caciques retornan, de 2009, premiada por el Círculo de Críticos de Arte de Chile como mejor obra de danza de ese mismo año. Ni por mar ni por tierra, de 2022, Antártica, también de 2022, y Teller o Sobre el mundo donde verdaderamente habito, en 2023. Una porción de ellas conforma sus diarios de un bailarín, en los cuales Ítalo registra los últimos 15 años de su itinerario artístico, enlazando vivencias y encuentros a la cosmovisión que lo inspira, el lenguaje de los símbolos, los sueños y el mito, la experiencia de lo sagrado y la memoria de la sangre y de la tierra. Ítalo Tai ha contribuido a develar el misterio telúrico que alberga nuestra patria y a señalarlo como su destino. Y por eso, bajo la luz auspiciosa de Buñuelve, le deseamos a esta obra suya que sea atesorada por sus lectores, porque es eso, un verdadero tesoro, y agradecemos a Ítalo ensanchar la lista de Editorial Catancura, haciéndonos parte de su labor mistagógica. Esta obra será presentada, y ya sin mayor dilación daremos paso a ello, en primer lugar por Lucy Oporto Valencia, a mi extremo izquierdo, nacida en Viña del Mar en 1966, filósofa, escritora y columnista, y por supuesto amiga nuestra, autora de obras como Una arqueología del alma, Ciencia metafísica y religión en Carl Gustav Jung, Los perros andan sueltos, Imágenes del posfascismo, y He aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza, Ensayos de crónica filosófica, entre otras obras. Y esta última que tuvimos el honor de editar durante el año 2021 con la Editorial Catancura. En segundo lugar, aquí presente, Leonel Leblas, nacido en Alehue, Valdivia, 1969, poeta y músico mapuche chileno. Entre sus obras se cuentan Se ha despertado el ave de mi corazón, Palabras soñadas y Etnosemiótica de la literatura oral mapuche. En tercer lugar, tomará la palabra Christian Barken, nacido en Santiago en 1961, que está entre Lucy e Ítalo, profesor, poeta, periodista, columnista, locutor radiofónico, entre tantas otras labores, por todos ustedes conocido, no hace falta mayor presentación, y quien escribió generosamente la nota de contraportada del libro que hoy tenemos ocasión de presentar. Y por último, tendrá la palabra Gonzalo Ilavaca, nacido en Concepción en 1959, pintor autodidacta de larga y destacada trayectoria en Chile y en el extranjero. Algunas de sus obras figuran en importantes museos nacionales. A todos ustedes, los presentadores, nuestros agradecimientos como editorial, a Ítalo el autor,
y a ustedes, nuestro público. Y sin mayor dilación, entonces daremos paso a esta presentación. Buenas tardes. Mis agradecimientos a Ítalo y a la editorial Catancura por esta invitación. He preparado un texto para esta ocasión. La música hecha cuerpo, Ítalo Tai y su concepción de la danza. 1. Visión trascendente de la realidad. Diario de un bailarín, de Ítalo Tai, reúne notas personales y otros escritos en torno a sus proyectos de creación coreográfica y vivencias personales. Tristan Varken inscribe esta obra en la tradición de un género noble, el diario, en la línea del diario íntimo de Lucio Yarzun y las radiaciones de Ernst Jünger. Comillas. Tai fluye, danza en estas páginas entre lo interior y lo exterior, entre lo arquetípico y lo cotidiano. Pocos escritores por estos lares han hecho ese ejercicio. Solo un espíritu libre, refinado como el de Tai, lo logra sin estridencias y con poesía. Cierre de comillas. En estos diarios, todo parece estar entrelazado, como si se tratase de una unidad viviente. Su foco es la danza y cómo su autor va dando forma a una concepción acerca de esta, vinculada a la poesía, el mito y su propia vida interior, abarcando otros asuntos que en su devenir se complementan con tales contenidos. De ahí la relevancia capital que tienen los sueños en su pensamiento, experiencia de vida y búsqueda de conocimiento. Ítalo los entiende como matriz y fundamento de la imaginación, la creación, la cultura e incluso de la realidad misma, en tanto arraigada en lo invisible, ignoto y espiritual. Esto se extiende a la naturaleza, la vida y el cuerpo, constituyendo así una unidad expresiva e irradiante, capaz de comunicar algo esencial, trascendente y misterioso. Por ejemplo, a propósito de la presentación de la performance Manifiesto Índigo del artista Hugo Marín en 2012, Ítalo anota, comillas, en uno de los ensayos previos, Hugo, ya de 83 años, dormía cobijado en una improvisada y cómoda cama. A pocos metros creábamos las coreografías. Él parecía soñarnos. A sus pies los niños índigo, el chasqui y la machi danzaban y eran su visión, su mundo. Cierre comillas. En esta misma línea se sitúa su interés por los arquetipos o figuras eternas, como también los describe, un concepto caro a Carl Gustav Jung, quien encontró su más significativa fenomenología y analogía en las iniciaciones arcaicas. En su experiencia médica, identificó los procesos de transformación de la personalidad y de ampliación de la conciencia con tales ritos de iniciación, en cuanto lucha y conjunción de opuestos que germina y madura en el inconsciente profundo e invisible. De ahí también las reflexiones de Ítalo en torno a la situación límite, que extrae tanto de sus lecturas como de su experiencia cercana, señalando ese mismo horizonte de transformación interior con vistas al desarrollo espiritual y cultural de la comunidad a través de su arte y su público. El caso de Joana Cárdenas Constanzo fue especialmente impactante para él. En 2007, a los 15 años de edad, ella cayó al mar desde unas rocas cerca de Talcahuano. Las aguas la llevaron al interior de una ignota caverna submarina, lo cual la salvó de la muerte. Allí permaneció durante 2 días, hasta que un buzo de la Armada la rescató, no sin dificultades y riesgos. Sin embargo, en 2015 ella murió. En 2011, Ítalo anota, comillas, esta odisea tremenda e impactante fue vivida por una niña adolescente. Solo ella conoce las oscuras y largas horas de cautiverio,
sin luz, sin protección, sin escapatoria, en un lugar oscuro, frío y monstruoso, según las palabras del marino, en las entrañas del inframundo, en un sitio oculto e ignoto, separada del mundo y la humanidad, en que todo se vacía y podemos palpar la nada y el horror. Aquí se dan cita el peligro y la posibilidad de provocar descubrimientos. Esa cueva abismal también puede albergar tesoros. Cierro de comillas. Su concepción espiritual y ritual de la danza implica una integración de vida y obra abocada al misterio y lo que trasciende la muerte. De ahí su devoción por la naturaleza viva en su dimensión cósmica y cíclica, los imponentes volcanes y montañas que remiten al ascenso espiritual, los hielos eternos, el sol, la luna y las estrellas presentes desde tiempos inmemoriales, los árboles y plantas, los animales, los insectos, la belleza de las aves, pero también considera los terribles fenómenos naturales que han devenido en catástrofes, como los terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones, que para ellos son manifestaciones de un lenguaje propio de la naturaleza, una advertencia para el ser humano y un recordatorio de su finitud y precariedad ante fuerzas que superan sus capacidades y orgullo. Algunos motivos, imágenes interiores, símbolos, situaciones y procesos que Ítalo reitera en sus escritos son el laberinto, el hilo de Ariadna, el tesoro, el regalo, el milagro, lo inesperado, la gracia, lo imperecedero, la bondad, el amor, el espíritu y el misterio, siempre en busca de lo esencial o la sustancia, Dios, la belleza y el más allá. Un segundo aspecto que expresa su visión trascendente de la realidad es su observancia ante los espíritus de los muertos, su memoria amorosa y gentil en torno a estos, integrantes de su familia, formadores, maestros, artistas, amigos entrañables, todos presentes en su corazón y parte de su vida y obra. Al consignar su fallecimiento, Ítalo les agradece y medita acerca de ellos como en una oración fúnebre conectada con su visión de un más allá de la tribulación y la muerte en tiempos de disolución. Así, con ocasión del deceso de su padre en junio de 2018, escribe, comillas, he vivido la muerte y su fuerza abismal, y en ella la liberación, el nacimiento, el milagro del otro lado. Mi madre lo soñó sonriente, pues ella le decía que se portara bien, sin palabras, en la alegría de lo eterno se llega a ser uno mismo. ¿Qué podría caber en el encuentro con la plenitud, el bueno, la maravilla completa? Sobre comillas. Ahora bien, en el marco de dicha visión trascendente y al mismo tiempo en contraste con esta, han de situarse sus lúcidas observaciones acerca del mal, lo infernal, el envilecimiento y la actual decadencia espiritual de Chile. Tales consideraciones se enfocan en los eventos de octubre de 2019, seguidos de la peste coronada y sus estragos, tanto materiales como morales. Pero Ítalo captaba sus trazas con anterioridad. Una potente muestra son sus reflexiones acerca del mal a partir de 2666 de Roberto Bolaño, registradas en una nota de febrero de 2015, comillas. Ciertamente, allí se insinúa cuál es el secreto del mundo, un secreto terrorífico y que se nos presenta sin esperanza, sin el menor ápice de que se pueda interpretar, comprender, dar sentido al puro mal. Una verdad imposible de digerir, pues es un fruto extraterrestre, sin el componente básico de lo trascendente, es una roca de lava ardiente, feroz y desintegradora. Cierre de comillas. Otro elemento significativo es el contraste que corrobora entre el avance de la técnica y mundos antiguos perdidos, desconocidos o que desaparecen, encarnados en visiones, tradiciones, personas y obras de arte. Para Ítalo, la técnica ha ido configurando un tipo humano interiormente vacío, dando lugar a un abismo entre sus burocracias y los componentes espirituales, poéticos y emocionales propios del arte que, de suyo, no pueden ser cuantificados.
2. Lectura y escritura de lo esencial. Las lecturas de Ítalo ponen de relieve su aproximación sensible y vivencial al lenguaje, forma y contenido de las obras escogidas, en torno a inquietudes fundamentales y como parte de sus investigaciones en orden a sus creaciones coreográficas. Entre sus lecturas destacan varios poetas, historiadores y estudiosos de la antigua cultura mapuche, cronistas del Nuevo Mundo, estudiosos del mito, los arquetipos y el inconsciente profundo, escritores de la antigüedad clásica. Por solo mencionar algunos autores y obras, Ernst Jünger, Oscar von Sieveking, que despertó tempranamente su interés por los libros antiguos, Carlos Tapiur, Walter Otto, Oswald Spengler, Plutarco, poemas de Leonel Lienlaf, Elicura Chihuahua, Juan Pablo Pedro, Jorge Luis Borges y Alejandro Jodorowsky, La ciudad de los Césares del jesuita Nicolás Mascardi, Ni por mar ni por tierra de Miguel Serrano, El peregrino ruso, El señor de las moscas de William Golding, 2663 de Roberto Bolaño y El diario de José Miguel Varela, veterano de la Guerra del Pacífico. Sus diarios incluyen poemas, cuentos y relatos oníricos de su autoría, así como meditaciones acerca del sentido de su escritura. Además, crónicas acerca de su infancia y adolescencia y de sus inicios en la performance y el teatro callejero en Viña del Mar durante el verano, a mediados de la década de 1980. Allí presentó, entre otras piezas, una adaptación de Edipo Rey. Luego trabajó como mimo en el Parque Forestal durante varios años. Fueron años de aprendizaje y de encuentros fundamentales en su camino de formación que recuerda con agradecimiento. Ítalo transmite y comparte generosamente su interés por estos autores y obras. A veces basta un solo verso o una brevecita de algún estudio o narración para activar su imaginación creadora, con inteligencia, sensibilidad y finura reflexivas y estéticas, jamás con arrogancia. Él mismo ha señalado que sus diarios pueden comenzar a ser leídos en cualquiera de sus entradas. Es como si comunicase las huellas de un secreto o un misterio de su propio espíritu en proceso de autoconocimiento, con sencillez, naturalidad y familiaridad, potenciando así su irradiación y significado sustanciales. Por lo demás, Ítalo es un gran observador de la condición humana, en orden a su comprensión a partir de los comportamientos, los gestos, las actitudes, los movimientos, la expresión y el lenguaje corporal, no pocas veces difíciles de percibir y descifrar como signos. En sus notas describe distintos espacios y situaciones. Entre los alumnos de sus talleres de danza y árbol genealógico, durante una visita a una escuela para ciegos, e incluso entre los mendigos, cuyos cuerpos permanecen como bultos en las calles mientras duermen en un medio hostil y contaminado. 3. La música hecha cuerpo. El siguiente pasaje de sus diarios, fechado el 7 de julio de 2009, expone una síntesis relativa a su concepción espiritual de la danza y su interpretación, cuya materia primordial es la música, inicialmente como abstracción, señalando la inagotable dimensión latente de su misterio esencial, comillas. En la música se encuentra todo: el intérprete, el creador, el coreógrafo o director, los diseñadores, todos aquellos que participan de la creación de una obra pueden encontrar en la música la obra misma, pero en un nivel incorpóreo. Somos nosotros quienes le damos forma, cuerpo. En esta perspectiva, la obra no se termina nunca de desentrañar, continúa floreciendo cada vez que se realiza, que irrumpe en el tiempo, en la realidad. A través de los cuerpos, los colores, las imágenes, esta sustancia toma forma y expresión. Acontece. Cierre de comillas. Así, música y danza se integran en una unidad en cuanto a artes del tiempo y energía en movimiento, abarcando tanto lo visible como lo invisible. La obra está ya contenida en la música como una semilla en un nivel incorpóreo y abstracto, y a través de la interpretación aquella adquiere cuerpo. Lo mismo ocurre en el caso de la ejecución de un instrumento de la interpretación musical, que también es un arte del cuerpo, el tiempo y el movimiento.
La música hecha a cuerpo sintetiza tres aspectos que configuran el trabajo creativo de Ítalo: poesía, danza y mito. Estos se interrelacionan, complementándose en un respirar armonioso de la obra. Tal configuración hace posible que en cada elemento se abran a la vez otros lenguajes que conforman el misterio de la danza. Por esta vía, su aspecto mítico revela su carácter iniciático, cuya estructura corresponde a un proceso de transformación interior, decisivo, radical, que afecta la vida, la conciencia y el comportamiento de quien lo contiene potencialmente en su alma y llega a realizarlo. En consecuencia, la danza de Ítalo es un símbolo, una ofrenda y una manera de integrar dicho proceso de transformación en el ámbito de la vida individual y consciente. No se trata de un decorado exterior, ni de una moda, ni de una estética autorreferente, limitada a las relaciones del lenguaje consigo mismo, como en el arte por el arte, sino de una síntesis entre música, danza e interpretación, en tanto, comillas, forma de antiguo culto, cierre de comillas. Su danza es algo así como un organismo latente y un ser irradiante capaz de establecer una comunicación con el inconsciente profundo, con otras dimensiones de la realidad y desde luego con su público en esa sintonía. Y cuarto, peste, espíritu, misterio. Tal esfuerzo espiritual y cultural contrasta con el avance de la peste en 2020 y 2021. Ítalo se refiere ampliamente a los estragos que ésta provocó en el ámbito de las artes escénicas, en que el contacto con el espectador y su energía son parte estructural de sus creaciones. Miedo, aumento creciente de los contagios, aislamiento, confinamiento, crisis económica, muerte de amigos y apreciados artistas. Durante su creación de Antártica, realizada bajo tales condiciones, experimentó una gran soledad, intensificada por los sistemas virtuales que, en el ámbito de las artes escénicas, parecieran haber dado lugar a simulacros de comunicación, fantasmagorías remotas y una forma de desrealización del propio ser. No obstante, en noviembre de 2021, un par de meses antes de su estreno, anota, comillas, mirar el abismo, las sombras, los fantasmas, el tiempo y el dolor. El dolor y la duda son los acicates que nos punzan en este mundo. Ayer en la tarde surgió la imagen de una coreografía final, una danza que mueve el espacio y abre las fuentes del cuerpo para desplegarlas en el mundo, con las palabras finales que se transforman en sortilegio, inmensidad, blancura, transparencia, pureza, silencio, silencio, silencio. En suma, Ítalo desarrolló desde temprano una espiritualidad, una visión de mundo y una concepción ritual y religiosa de la danza a partir de necesidades brotadas de su propia interioridad, búsqueda de autoconocimiento, de lucidez acerca de sí mismo, de sus procesos y de los fenómenos de la realidad, atendiendo a lo esencial tanto en la naturaleza viva como en la condición humana. Diario de un bailarín que se extiende entre 2008 y 2022 es además el testimonio y registro de un artista en medio de una época crítica de confusión y decadencia en Chile, marcada primero por una voluntad de envilecimiento, indiferenciación y disolución largamente incubada. Segundo, por catástrofes inenarrables, el terremoto y tsunami de 2010 y los megaincendios de 2014 y 2017. Y tercero, por la sonada de octubre de 2019, seguida de la peste coronada, en ambos casos con secuelas permanentes hasta la fecha. No obstante, este trabajo también testimonia una voluntad de búsqueda y un arduo esfuerzo de su autor, tanto interno como externo, por permanecer fiel a sí mismo, a su espíritu y sus valores, a la esencia de su arte y al misterio divino de toda elevación y transformación fundamental que ha sido la impronta y el horizonte sapiencial de su danza
entroncada con su vida. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Ítalo, gracias a la editorial, la invitación a comentar este libro, que quería partir diciendo que es aparte que es un bello libro como tal, ¿no? Lo recibí hoy día y fue una bonita sensación de la textura, de que vamos perdiendo un poco. Me tocó leerlo en digital, pero a pesar de leerlo en lo digital, el libro transita, el texto transita en realidad una geografía. Me sorprendió gratamente ir descubriendo esos elementos que de alguna manera se han ido perdiendo, esa visión que se ha ido perdiendo, que es conocer esta geografía de Chile a través también de la emoción y de las palabras. Lo hemos quedado en la división política y administrativa, pero el libro de alguna manera nos recuerda que también tenemos en ese aspecto también una dimensión cultural, de escritura relacionada con la geografía. Y ese viaje por las crónicas, en realidad, este libro me llevó a reencontrarme, y a reencontrar esas antiguas crónicas. Leídas hoy día es un viaje. Y como decía Lucy también sobre el que se puede entrar en cualquier parte, también es como entrar a un territorio. Uno puede entrar efectivamente al libro, en el final, en el principio, y también es como entrar en los recuerdos. Entonces, cuando Ítalo habla del sueño, cuando Ítalo habla de la crónica, en realidad no es solamente una intelectualización, un eruditismo de decir yo conozco o he leído esto o he leído esto otro. Más bien nos trae a eso que hace la referencia y nos sitúa tan bien en su propia vida, que me parece este libro, más allá de un diario, un viaje poético a través del trabajo personal y colectivo de Ítalo, y que nos sumerge también en una esperanza, ¿no? A pesar de todo de los trayectos y de lo difícil del arte mismo y de la sociedad en la cual estamos viviendo hoy día, una esperanza de este reencuentro. Y me alegra, en realidad, haber tenido la oportunidad de haber conocido a Ítalo alguno de sus... No conozco mucho su obra, conozco dos, porque no he tenido mucho tiempo, bajo muy rara vez a Pueblo. Y a pesar de que me pidió algunas colaboraciones para Reyes, ¿no es cierto? Lo que vine a ver, sí, efectivamente, un día que está marcado por un tema bien especial, que fue el 18 de octubre, ¿no? Que el cabaret místico que fue allá, y nosotros con una amiga, yo veníamos de Temuco, con mi pareja salimos de acá, tuvimos que cruzar una batalla campal con bombas lacrimógenas hasta llegar, y se hizo la obra a pesar de todo. Después, claro, cuando llegamos las minas se estaban quemando. Hay una historia que ahora me recordé, ¿no? Leyéndole ahora, se me había olvidado dentro de las tantas cosas que uno se le van olvidando. Entonces, es interesante también ese espacio que va avanzando este libro. O sea, más allá que un libro, me parece una bitácora que también nos puede situar en el trabajo que cada uno también estamos haciendo, al menos en mi caso personal de invierno. Yo en general soy muy poco dado a recordarme de mis propias cosas, pero me hace ser un buen ejercicio. Así que gracias, Ítalo, por este gran trabajo. En realidad tiene múltiples lecturas, y para mí precisamente un buen libro es aquel que se tiene que leer muchas veces, y que nos está faltando este tipo de libros hoy día, y que estamos abrumados por el TikTok, el mensaje rápido, del cual también obviamente soy, como buen guionista profesional, un ávido consumidor. Pero este es un libro que hay que puede tener múltiples y muchas lecturas, y bienvenido al mundo
de la escritura, el baile de la escritura. Es una danza, el libro en realidad es una danza a través de la memoria. Gracias, Ítalo, y gracias por ustedes por venir. Muy buenas tardes. Primero agradecer a la editorial Catancura por esta apuesta por este bello libro, bello y significativo libro para todos los que hemos estado acá y los que estamos hablando. Ha sido un libro significativo. Manifestar mi alegría además de encontrarme junto a mi querido amigo del alma Ítalo Tai, y además muy contento de tener a mi izquierda y a mi derecha, sin significar eso ninguna significación ideológica, a una pensadora a la cual admiro y que más me que haya partido su presentación citándome. Ya con eso salgo volando de esta presentación. Y de un poeta que he seguido como lector de poesía y que he admirado y admiro mucho, y nuestro querido amigo Gonzalo, con el que hemos participado en antiguas épicas y poéticas juntos. Así que la alegría de estar acá en este lugar, en este espacio significativo. Quiero partir leyendo una cita del joven poeta Rimbaud en Iluminaciones. Ojalá que les cuente, eso es muy importante. Se pierde con las, esto me suele ocurrir. He tendido cuerdas de campanario a campanario, guirnaldas de ventana a ventana, cadenas doradas de estrella a estrella, y ahora bailo, dice Rimbaud. Esta cita con la que quiero abrir estas reflexiones o divagaciones del libro Iluminaciones, de alguna manera me introducen en este diario, que son también iluminaciones, que pueden ser leídas como un conjunto de iluminaciones a la manera del libro de Rimbaud. Libro solitario distinto a la gran mayoría de los libros que hoy se escriben. Y hay que celebrarlo porque abre un espacio de reflexión, yo diría de resistencia íntima, en tiempos de unanimidad y de abajamiento. Tai baila y salta como Rimbaud sobre el pantano nacional y las cloacas varias. Y las guirnaldas que nos regala y las cadenas doradas hechas de oro alquímico brillan en tiempo de indigencia. Por eso es un libro precioso, un libro talismán, un libro que esplenderá sobre la medianía, pero que no se exhibirá en las vitrinas de la farándula. La farandulización del libro, del país durante décadas, que aparece comentada por lo demás en algunos pasajes del libro, nos llevó a un hundimiento y una regresión que fue la antesala de un nihilismo disfrazado de optimismo y que desató oleadas de destrucción y autodestrucción, como las dice Ítalo, de la que nos ha costado mucho salir. Y por eso que uno celebra un texto donde vuelve a esplender la belleza, la poesía, la amistad, la magia, el mito. Es que Ítalo es un emboscado, no solo un bailarín. La palabra la acuñó Ernst Junger, que ya ha sido citado acá, autor leído por Ítalo muy bien, y el concepto de emboscada es una figura que Junger rescata de una tradición popular, y el personaje del emboscado era aquel que iba a refugiarse o ir a buscar al bosque las reservas de sed para volver a entrar de nuevo, a incursionar dentro de la realidad. En realidad, en la emboscadura, Junger se pregunta qué hacer antes y dentro de una catástrofe. Como bien lo decía Lucy en su presentación, hemos padecido y vivido todos juntos en estas décadas. Hemos ido de catástrofe en catástrofe, y por lo tanto este libro es una manera de hacer frente y mirar la catástrofe
y luego también danzar incluso dentro de esa catástrofe. El emboscado no es alguien que huye o escapa de la realidad, sino alguien que regresa después de haberse nutrido, como dije, de las fuentes del ser. El emboscado se repliega y se recupera, acuna energías internas para poder estar en el mundo. Y eso es lo que permanentemente hace, me parece a mí, Ita Totay en este libro. ¿Y cuál es el bosque al que acude Ita Totay? Acude en primer lugar a nuestra selva fría, reserva de conocimiento, sabiduría, mapuches ancestrales. Las páginas que le dedica en su trabajo a la sabiduría, el pensamiento y la poesía mapuche son, yo diría, de las conversaciones más honestas, más sinceras y atentas y de escucha que he leído sobre la cultura mapuche. Nada de folclorismo idealizante, ni de ideologismo invasivo o oportunista. Ítalo escucha en lo mapuche la fuente o una de las fuentes de nuestro ser perdido. Y quiero citar un fragmento en que él dice: el pensamiento mítico mapuche concibe al hombre como un ser que busca laboriosamente recordar lo olvidado, reunir lo que nos ha pertenecido e iluminar la memoria desde su trascendencia y otorga un sentido nuevo a los sueños, intuiciones e imágenes, a los fragmentos de la memoria dispersos en la realidad cotidiana. Aprender, termina diciendo Ita Totay, es recordar. De alguna manera, esta es una anamnesis platónica, pero en versión chilensis. Esta reminiscencia que siempre debe ser fuente de conocimiento verdadero. Ítalo lo busca en los sueños, en las conversaciones, en los poemas, en la geografía, como un pulgarcito que acuna las pistas y las señales para poder regresar a casa. Esas piedrecitas que él mismo ha colocado en el camino. El emboscado no deja que la actualidad y la rugosa realidad lo ciegue, para que le impida recordar. De alguna manera, este pulgarcito tiene que enfrentar los peligros de nuestro mundo hipertecnificado, de nuestros nihilismos varios, que son parte del gran olvido que vivimos hoy de las fuentes del ser. Este libro, perdonen que a lo mejor abuso del término, es una suerte de reue, un altar, donde se renueva una energía y también un camino para llegar al mundo de arriba. Yo lo sentí así. Ítalo, el bailarín, nos lleva siempre hacia arriba. Se resiste al abajismo que tanto mal nos ha hecho, al peso de la noche, a los cantos de sirena de un tiempo que nos convierte rápidamente en náufragos o cadáveres, muertos en vida, muchas veces zombies. Con su consecuente trabajo como bailarín y de una realidad creativa fuera de las capillas y los cenáculos de poder de todo tipo que lamentablemente abundan por estos lares, esplende como un Herzog de la danza. Y también en la escritura de este diálogo. Digo un Herzog porque Herzog es el que trajo, ¿no es cierto?, el delirio en su cine de traer la ópera a la Patagonia, o sea, a la Amazonía, y de alguna manera Ítalo ha emprendido empresas desmesuradas, riesgosas como la de la Antártida, y en ese sentido hago una afiliación ahí con Werner Herzog. De alguna manera, Ítalo quiere responder esa pregunta de Rudolf Steiner que él mismo consigna en una de las páginas del diario, una tremenda pregunta. ¿Dónde está el artista moderno que sabría, como los antiguos, manejar la materia terrestre de manera tal de poder reflejar a través de ellos la verdadera patria del hombre? Es una tremenda pregunta. Ítalo es un alquimista que convierte el barro en oro, el peso de la noche chileno en relámpago, que trabaja con los materiales
que le ofrece el Chile real, incluido lo de las sucesivas catástrofes de las que hablábamos, pero él lo sabe trabajar para ir de alguna manera puliendo y creando o reencontrándonos con la verdadera patria. ¿Cuál es la verdadera patria? Un Chile poético, místico, espiritual, que esplende en parte en los versos de nuestros poetas, en las páginas de nuestros cronistas, en el pensamiento oral y la sabiduría mapuche, en las distintas artes y también en las vidas vividas poéticamente. El emboscado danza y escribe como danza, en el fluir entre el tiempo de Cronos al tiempo de Kairos, abriendo pasajes, umbrales, fronteras, sabiendo, como dijo Hölderlin, que cercano está el Dios, pero difícil es captarlo. Y lo hace en reflexiones sobre el paisaje o honorabilidad, o también en las lecturas varias, de las que hablaba aquí también Lucy, ¿no? Para Ítalo la lectura es casi un acto sagrado. Él va a buscar a los libros ciertas perlas que están ahí escondidas, las va a rescatar y las trae para nosotros, ¿no? Quiero leer un pasaje muy hermoso que además me emociona porque ocurre en un café que para nosotros como familia es muy importante, el Café Mosqueto, café de este barrio donde vivimos durante muchos años. Me encuentro sentado en la terraza del Café Mosqueto. A mi lado, un floreciente arbusto de laurel corona el jardín de un lila intruso e inmaterial. En este milagro se presienten fuentes inagotables. Y cita a Calímaco: aquel que ve al Dios es grande, aquel que no lo ve es pequeño. Y yo creo que Ítalo es de los que ven al Dios, ¿no? Y caramba, que escasean esos veedores o videntes, como diría Rimbaud en estos lares. El diario del emboscado Ítalo Kay me ha servido para entender, procesar y resistir mejor estos tiempos arduos y también de extensa y dura soledad, permítanme ser autorreferencial en este momento. Me ha dado energía, me ha dado recursos para soportar las consecuencias de lo que significa a veces conquistar la libertad abandonando la comodidad de la propia tribu. Me ha invitado y me ha enseñado que hay que ir al bosque a recordar y a recargar. No hay dónde perderse, hay que ir a las fuentes, buscar el agua pura, esa que Ignacio Lacunza, el gran exiliado jesuita, pedía en los momentos finales de su exilio cuando estaba muriendo en Bolonia, pedía que le trajeran agua de la cordillera. Y yo siento, de alguna manera me quedo con la sensación de haber bebido de mucha agua pura en este diario, de muchos nutrientes, ¿no? Es de los libros que todo resistente en esta selva nihilista, woke, etcétera, debe llevar en su mochila. Gracias, Ítalo, gracias a ti por seguir resistiendo y bailando. Quien habla de triunfos, el resistirlo es todo. Buenas tardes. Agradezco y agradecemos todo su presencia, que es muy importante. Lo más impresionante para mí de este libro es que a un niño semiurbano haya inventado o haya imaginado estar en una secta chabolín. ¿Por qué un niño en Chile se inventó una secta chabolín? Entonces yo le dije a Ítalo: oye, tú eres pequeño saltamonte, ¿ah? ¿En qué consiste esta secta? O este templo, o este lugar de sabiduría, pero para él mismo, ¿ya?
está basado en la danza como el centro de su arte, que tendría dos especies de alas. Uno es el mito y otro es la poesía. Ambas cosas, cualquier chileno que quiera hacer arte no puede desligarse de la poesía, porque esta es una tierra telúrica con poesía. El mito y la poesía nos sirven para transformar la vida, la cotidianidad, el barro en oro, es decir, en imaginación creativa, como decía Lucy, es decir, en aurificar nuestras vidas. El mito, dice el Ítalo, no es que nosotros volvamos al mito, sino que es el mito el que siempre retorna. ¿Por qué la poesía y el mito pueden aurificar nuestras vidas? Un ejemplo, también que sale en el libro, que esa noticia estremecedora de esa niña que casi se ahoga, ¿ya? Es una noticia que podría salir en los diarios, pero al adquirir la poesía y el mito como esa área de la danza, lo que está proponiendo Ítalo, ¿qué ve en esa niña, en esa cueva? Ve la cueva de Ariadna. O sea, él hace volver al mito para enriquecer su creatividad. Eso es lo importante de haberse encontrado un texto chabolino, ¿ya? ¿Qué dice el Ítalo? A ver si lo encuentro. No voy a leer. Yo quiero hacerle preguntas a Ítalo después de toda esta presentación, ¿ya? Quiero saber, primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre un bailarín y la danza, la baila y la danza? ¿Por qué se llama un bailarín y no el danzarín? Bueno, antes de contestar, quiero aprovechar de agradecer este día 13, viernes 13, agradecer que estén presentes. Veo a tantos amigos que se siento muy reconfortados al respecto en esta especie de árbol genealógico, de constelación, que de alguna u otra manera nos hemos relacionado. Y eso para mí es muy importante. Siento que es un tejido y les quiero agradecer el tiempo que se han dado para venir, a pesar del calor, a pesar de los ruidos, a pesar de la estructura que nos oprime. Crear un espacio de libertad, un revuelo. Esto es un revuelo, un espacio de libertad, un espacio auténtico, un espacio de conexión con los otros planos también, un espacio poético. Bueno, la verdad, para serte sincero, y lo primero que se me viene a la cabeza es que el diario de un bailarín suena bien. Me considero un bailarín, esencialmente me considero un bailarín, porque ahí se reúnen muchas cosas. Yo he hecho mimo, he dirigido, he actuado y he escrito también, pero siento que mi interés fundamental siempre ha sido la poesía, que se expresa a través de la danza, o de la arte escénica, o de cualquier gesto, del escrito. Creo que uno, como dice Tellier, no es que uno se ponga, uno debe vivir como poeta, respirar como poeta, ¿no? Y ese encuentro y esa posibilidad creo que es un regalo, y es una vía también, es una vía, ¿entiendes? Es una vía de Pero el baile y la danza es como mirar el rey. es como cuando me preguntan, ¿tú haces baile entretenido? Claro, que me parece un trabajo fabuloso, ¿eh? Yo admiro a todos los trabajos con bailarines que realizan esa ocupación que es bellísima. Pero en general, claro, cuando uno trae una cosa tan propia y de obsesiones tan propias, sí, yo he hecho cosas de tango, pero al final son cosas que yo invento. Uno le pone nombre como para así, ¿no? Y el baile me nutro del bolero, me nutro del mambo, me nutro, que son bailes, digamos, ¿cierto? Son expresiones culturales, pero siempre termino, siempre hay
un retorno, una reformulación, una búsqueda de poder darle un tinte, una comprensión, porque felizmente el cuerpo tiene esa posibilidad, ¿no? Y de embellecer también. En ese sentido, claro, no hay ningún baile que sea menor. Uno puede inyectar poesía en el tango. De hecho, aquí tengo a mi profe de tango, por ahí está. Ahí está. Y es bellísimo. Ahí hay una posibilidad de encuentro. En el tango, por ejemplo, siempre se baila en contra de las manecillas del reloj. No se sabe bien si es porque se quiere detener el tiempo para estar con ella. O el tango detiene el tiempo, o la danza detiene el tiempo, esos instantes de infinitud, de infinito. Uno puede ir a buscar distintas joyas, pepitas que traen todo. Eso creo yo que es fundamental. Oye, ya, y dime una cosa, la serie Kung Fu, ¿tú la viste? Por supuesto. Es que es impresionante, los niños han inventado, han escuchado bien, chicos. Sí, lo que pasa es que eso no es que lo de la invención está por ahí, porque como dice Walter Otto, irrumpe una realidad. Yo soñé con el templo en los Andes, por eso luego hice teatro, me fui al Valle del Elqui, conocí a la Madre Cecilia. Entonces, no sé si se acuerdan de esa época, ¿no? Y conocí toda esa tribu precisamente porque llegué a Leo, allá a Chubasa, en búsqueda del famoso templo. Pero tienen que entender de que algo que me quitaba el sueño. Si yo soñaba esas cosas y después no podía volver a dormir, ¿me entienden? Era un estado corporal. Por eso, de ahí el salto a la danza también. Fíjate, en un primer momento me sentí muy atraído siempre por el teatro, pero me pareció muy intelectual. No me sentía cómodo, sentía que quería lo esto y pasaba por superfluo, ¿no? Porque en realidad quería la cáscara. Quería el movimiento, quería la danza, hasta que apareció el todo con la calma. Y ahí yo creo que de ahí empezó como un poco una indagación de esos regalos que te llegan en la vida. Que encarnó a través de la Carla López, que trajo todo, que me explotó en la cabeza. Oye, eso me recuerda una frase que anoté de tu libro que Corona está diciendo, que dices tú, la danza no enseña, no discute, solo da pasos, es la verdad de lo que vive. Así es. Eso sería como... Y otra frase que en el fondo, porque está evidente que Chabolín entendí, Juncker debería ser, parece que nunca se dice una cosa que tiene mucho que ver con tu libro, que en el fondo no enseña, no discute, y dice: el autor permite que el lector comparta su evolución para su propia formación, la lucha para salvaguardar un modo propio de ser. Eso es lo que yo creo del templo, ¿no? Este es uno de los asuntos trágicos de nuestro tiempo, dice Juncker. Otra pregunta que te voy a comentar en esta cosa de identificar. Cuando tú estás como, no sé algo así, dices que en el parque forestal viste un señor que decía: vengan al teatro, que estaba caracterizado, y eso fue como la entrada al Villa Arte. Eso me recordó esa cosa de los pueblos Seyman cuando los viejos iniciaban a los niños, y así como llevándolo a la cosa mítica, arcaica. ¿Podría ser ese personaje que te hizo entrar aquí en un mundo del arte? Sin lugar a dudas, ese fue Andrés Pávez. Andrés Pávez estuvo muchos años haciendo teatro callejero. No sé si lo recuerdan, Andrés Pávez. Hay varios aquí colegas que sí lo conocen. Ahí está el Inti, que el Inti era un niño que me iba a ver al parque. Él es hijo de la Ochi. La Ochi es la partner de Andrés Pávez. Los que estuvieron tantos años ahí cuando estaba en el Liceo Alemán, ¿no? Tú entrabas a Bellavista y había dos locos arriba haciendo teatro, ¿no? Pero para ponerte en contexto, eso era año 92,
Yo había terminado de ser profesor de religión, había abandonado mi carrera, había abandonado mi fe, la fe, digamos, destruido, fracasado. Eso es lo que un poco cuento ahí también en el libro, ¿no? Y en medio de las lágrimas, rodeado de niños correteando, con los ojos llenos de lágrimas, escucho a un gallo que dice: vamos a ver teatro. Y eso fue la transformación de mi vida, porque me di cuenta, o sea, primero lo vi maquillado, años antes había visto ahí mismo La rebelión de los pájaros, ¿no? La rebelión, ¿no? De los pájaros. El rey de los pájaros, que era de Horacio, ahí también, en el mismo y mítico parque forestal. Y eso ahí ya me dio vuelta la cabeza, pero volver al parque después de fracasar en la vida es difícil, ¿no? Entonces eso fue a mí renovador. Me di cuenta que esa era la manera, que una posibilidad. Eso es lo que consigno en el diario. Posibilidades, ¿no? Vías posibles. Y al ver la rutina de Andrés Pavé, me reí, vi a los niños reír, vi a los papás, a las mamás reír, y eso dije que es lo que yo quería. Y ahí estuve 8 años. 8 años en la pileta de Rubén Darío, todos los sábados y domingos y festivos. Eso me conlleva a preguntarte una cosa que me imagino yo, que para alguien que está en el escenario, el público siempre es muy importante, pero en honor a este niño que es iniciado para un barco. Tú llevas... Pero yo ahí ya estaba grande, ¿eh? Sí, 24 años. Ya, pero yo lo veo como una iniciación, ¿ah? Por la cámara, por el teatro, por el bosque también del parque. Cuando ustedes llevaron la obra Reche al pueblo mapuche, cuando los niños mapuches vieron sus rituales que son cotidianos en su vida cultural, transformado en una obra de arte que quizás nunca han visto, ¿qué viste ahí? Mucha emoción. Una profe que decía, me contaba de lo emocionados que ellos se sentían, porque además de que nos vieron caminar por la loma, hacer cosas raras en la escuelita, nos veían siempre, ¿no? Andábamos con Andrés, que está allá haciendo los pipitos, y andábamos por los caminos de Rulo, para después volver a un teatro de Nueva Imperial y ver el espectáculo donde se hablaba en Mapudungun. Todo lo que ahí se escuchaba era en Mapudungun. Y en la visual aparecía la traducción de los poemas de Leonel, de Licura y del Mapurbe, David Animi. Y fue emoción. Es que toda esa experiencia fue pura emoción, era puro nehueno. Para decirlo así, sin tapujos, puro nehueno. A nosotros a mí me gustaba hablar de este tema porque me emocionaba, me llenaba, se me dan ganas de bailar. Pero en el fondo es porque hay una experiencia viva, ¿me entiendes? No es algo que yo deba aprender, no es una cosa así del deber ser, de lo bueno que sería para los niños, que están aburridos. Es bueno, sí sé, pero es aburrido. En cambio acá era vida, era sueños, era tener la posibilidad de recibir el misterio. Las ñañas también estaban muy emocionadas, ¿no? Con la diferencia en que en ellos está el dolor del tiempo, ¿no? Y el dolor también de la marginalidad, ¿no? Porque para nosotros, porque siento que la emoción de escuchar el Mapudungun, porque el Mapudungun es un tesoro de un rango extraordinario, ¿no? Allí está contenido, ¿no? Moshba decía que le llamaba la atención, uno de los cronistas, este lenguaje que parecía
de un mundo desaparecido, ¿no? ¿Dónde está la cultura que hablaba este idioma? Claro, el jesuita recibió una cultura diezmada, por supuesto. Entonces ya se habían perdido muchas conexiones ahí, muchas presencias. Pero la experiencia de salir e ir y hacer el viaje, que entre paréntesis es uno de los estados de mayor felicidad, esa de salir de gira, de ir, de viajar y dar función. Es una de las experiencias más significativas, más importantes, y ese clic es lo que trato de consignar, de transmitir. De hecho, por ahí lo digo, ¿no? Que la mamá de Aladino, en La Mil y una Noche, tenía la lámpara maravillosa alumbrando su pieza. Ella no sabía lo que tenía, no tenía idea, porque ella juzgaba a partir de su propia vida, de su propia pobreza mental, que eso era una lámpara. Pero resultaba que era una lámpara maravillosa. Eso me pasa un poco con todo lo que significa el Banco Fondo. Para dejar a un lado también los lugares comunes, ¿no? Que siempre está lleno de imágenes y contraimágenes y manipulaciones. Pienso que hay un tesoro y de eso me he nutrido y es lo que he querido compartir. Oye, la última pregunta, los mapuches que no hicieron templos, te sirven en tu templo. Pero también fuiste a Tiahuanaco, que sí hicieron templo y te sirve en tu templo. La lámpara de Aladino, que cada persona te sirve en tu templo. La Virgen María, le reza a la Virgen María, te sirve a tu templo. Los poetas que tú citas, los filósofos poetas, todos los libros te sirven en tu templo. ¿Qué opinas tú de la decolonización? Que está en boga. Entonces yo quiero saber cómo enfrentar eso. Yo creo que es esencial el camino propio de partida, y eso significa revisar todas las categorías, pensar, ver si realmente lo que se dice, cuando una verdad se transforma en lugar común, carece del valor o del deber necesario para que ocurra una transformación o comunique algo, me parece a mí. Estamos entre espejitos, siempre, en un laberinto de espejos. Entonces, lo que puede parecer como frase algo muy loable, al transformarse en un lugar común, termina siendo una cáscara que no brinda nada y que sigue otorgando nada, ¿no? Entonces, la descolonización, pienso que más que descolonización es el conocimiento de sí mismo. Eso es lo fundamental. Lo demás son adornos, son eslogan de moda. Cuando uno entra al templo de Apolo, donde dice conócete a ti mismo, pienso que da el primer paso a algo esencial, en el cual se da cuenta que el mundo puede ser un espejo. ¿Bien? Donde hay opresores, oprimidos, donde hay víctimas, victimarios, donde hay brutalidad, pero, como citando un proverbio budista, ¿no? Donde hay hombres, hay moscas y también budas. Y eso quisiera ofrecer, que no es una frase mía, es muy antigua, como regalo para todos nosotros, que donde hay hombres hay moscas, todos lo sabemos, pero también budas. Gracias. Bueno, ¿qué más decir? Muchísimas gracias, Ítalo, por ofrendarnos este tesoro, esta bitácora de un territorio carnal como nuestro país, que hay que recorrerlo palmo a palmo, tramo a tramo y también con el espíritu.
Bitácora, entonces, diario, talismán. Te lo agradecemos. Le agradecemos también a los presentadores, cada uno de ustedes, por el tiempo de leer esta obra, que se tomaron para leer esta obra, para transmitirle a nuestro público sus impresiones y sus señales de ruta. Y a ustedes, por supuesto, nuestro público, los lectores de hoy y mañana, y les queremos invitar ahora para cerrar, festejar una copa de vino y también invitarles, por supuesto, a adquirir la obra que está a precio promocional, digamos, por el día de su presentación y lanzamiento, y también invitarlos a que nos sigan por nuestras redes sociales, a Editorial Catancura, que es una empresa en el sentido antiguo, una empresa del espíritu artesanal, hecha a pulso por un grupo muy pequeño de personas, pero que le ha impreso todo su Nehuen, utilizando las palabras de Ítalo de la tradición mapuche. Así que los dejamos invitados entonces a una copa de vino, que nos sigan en nuestras redes, a que compren la obra de Ítalo y también que sigan el trabajo de nuestra editorial. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tengo